con relación a las primicias. Quiero preguntar antes que nada, ¿cuánto estamos entendiendo lo que son las primicias? A ver, de verdad, ¿cuánto estamos entendiendo lo que son las primicias? Pregunto otra vez ahora, ¿para cuántos es primera vez que escuchan sobre las primicias? Levante la mano. Es primera vez que escuchan sobre lo que es asunto de primicia. Sin temor alguno, no se preocupe. Ok, gracias. Gloria al Señor. Bien, voy a recapitular un poco para que estemos todos claros sobre lo que son las primicias. Yo prediqué el pasado domingo acerca del tema desatando las primicias. Dije en la primera ocasión cuando empecé a hablar sobre el tema que independientemente que aquí en la iglesia no le hemos dado un énfasis como debería de ser. Más que todo el énfasis se ha dado en lo que son los diezmos, en las ofrendas. Pero como que dejamos el asunto de las primicias, pero mientras he estudiado y mientras he escuchado a otros hombres de Dios, me doy cuenta que hay una grande bendición, al igual que en todos los demás aspectos, como cuando usted diezma, como cuando usted ofrenda, como cuando usted adora, como cuando usted alaba y engrandece al Señor. Hay una gran bendición como cuando usted ayuna. En todo esto hay bendición. Pero en este aspecto en particular, estudiando la palabra me doy cuenta que son cosas que a veces nosotros, por el desconocimiento total en algunos casos o por el conocimiento vago, cuando digo vago es cuando tenemos un conocimiento no muy profundo acerca del tema, entonces por esa razón cuando nosotros no conocemos algo a profundidad se nos hace difícil hacer entonces eso. ¿Por qué? Porque cuando usted no está familiarizado entonces como que cuestiona, pero nada mejor que ir a la Biblia, porque el lugar donde uno debe encontrar respuestas a las inquietudes es en la Biblia, porque es la palabra del Señor. Pues allí está escondido el plan de Dios, ahí está escondido el mensaje de Dios para nosotros y tenemos que escudriñarlo y tenemos que sacarlo, bendito Dios, y entenderlo a la misma vez. Y no solo entenderlo, cuando lo aplicamos nos daremos cuenta entonces, hermanos, que es un motivo de gozo y de alegría y a la misma vez acarrea bendición a la vida del creyente que lo practica. Dijimos el domingo anterior mientras predicaba que Dios manda que se le den las primicias, porque cuando se le entregan las primicias a Dios, nosotros lo que estamos haciendo a Dios es honrándolo. Cuando usted le da las primicias a Dios, se le está honrando. Cuando dijimos que honra es aquello que se le da a un hombre a través de la cual estamos reconociendo que esa persona es sumamente importante, que esa persona es, que Él es el dueño de todo. Entonces cuando usted le entrega las primicias a Dios, estamos diciendo: Señor, tú eres el dueño de mi vida, te reconozco como el Todopoderoso. Eso es lo que uno hace cuando usted le entrega las primicias a Dios. Ese es el reconocimiento que estamos haciendo de Dios como un Dios grande, supremo, como un Dios soberano, como el Dios que tiene el control de todas las cosas. Por eso es que el primero, decíamos en días anteriores, el primero que tiene las primicias y que las pide y las demanda para atrás es Dios. Las primicias de Dios en cuanto al ser humano, dijimos que es el pueblo de Israel. Israel es la primicia del pueblo. Por eso es que Dios, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios le demanda a Faraón que los deje ir, porque por eso le dice en Éxodo 4:22, Señor le dijo al Faraón, Jehová ha dicho así, dice Moisés al Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Primogénito es primicia. Cuando a usted le nació el primer hijo, esa es la primicia de sus hijos. Ese fue el primero de una serie. Para los que tienen más de 10, fue el primero, el mayor, ese fue el primero de una serie. Para los que tenemos 3, el primero que nació fue el primero de una serie. Eso es primicia. Primicia es lo primero de una serie. Por eso es que cuando por ejemplo, cuando se graba una película y no ha salido todavía en los cines,
usted nota que en la televisión anuncia, dice, les vamos a dar las primicias de tal película. Es decir, están diciendo, ustedes van a ser los primeros en recibir algo de esa película. ¿Está conmigo? No sé si lo he escuchado, en la televisión lo dicen mucho los anunciantes. ¿Ah? Le vamos a dar las primicias. Es decir, el mundano utiliza el término primicia porque el término primicia es lo primero. Entonces, cuando usted da la primicia, usted está dando lo primero. Y no solamente lo primero, para Dios es no solamente lo primero, sino también es lo mejor. Y yo le expliqué a ustedes aquí que eso fue lo que hizo precisamente Abel. Dios quiere que esa primicia sea consagrada para él. Conságrame todo primogénito, le dijo el Señor a la nación de Israel, a los israelitas. Conságrame todo primogénito. Gloria al Señor. Cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Por eso es que usted ve que Ana, vámonos a 1 Samuel, por ejemplo, rápidamente, usted conoce esa historia, Ana, la mamá de Samuel. Esa era una mujer como estéril, no podía dar a luz. Pero sin embargo ella le hizo una petición a Dios. Y le dijo, Señor, dame un hijo varón. Y entonces, si tú me das ese hijo varón, yo te lo voy a consagrar a ti. Por eso es que Ana, cuando tuvo a Samuel, el primogénito, se lo lleva a Dios como primicias. Y se lo deja en el templo. ¿Está de acuerdo en eso? Eso lo dice la Biblia. Dice que Ana llevó a Samuel al templo. Y allí lo dejó. Después que lo hubo destetado, después que lo crió por algunos días, entonces solamente lo tuvo algunos días. Y dice la Escritura que después que lo hubo destetado, es decir, que ya el niño ya podía alimentarse por su cuenta, que ya no necesitaba la leche materna, entonces Ana llevó al niño al templo y allá se lo dejó al Señor. Consagró su primogénito, se lo dejó allí al Señor, completo. Amén. Vamos a otro ejemplo rápidamente. Abraham igualmente, un hombre que de igual manera su mujer Sara era como estéril. Dios le dio una promesa y de ella y de él, es decir, de esta pareja, nació un niño llamado Isaac. Ya usted conoce la historia. ¿Y qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Dice, dámelo. Abraham no lo abrazó y dijo, Señor, pero si tú me lo acabas de dar, ¿cómo me lo vas a quitar de nuevo? Abraham no se tiró sobre el niño y no respondió a Dios, Señor, pero ¿qué te pasa? Si fue que yo te lo pedí y tú me lo diste y ahora me lo estás volviendo a pedir para atrás. ¿Y por qué eres así? ¿Por qué eres tan injusto? Abraham no respondió de esa manera. Abraham inmediatamente cuando Dios se lo pidió, Abraham sabía que era Dios quien se lo estaba pidiendo y se lo fue a dar. Le estaba consagrando y le iba a entregar su primogénito, el único hijo, lo mejor. ¿Dice amén? Entonces, Dios espera que el hombre, igualmente hoy en día, nosotros consagremos lo mejor para Él. Que le dediquemos lo mejor a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, de eso se trata la primicia. La primicia no es otra cosa más que consagrar de todo lo que Dios te ha dado, consagrar lo mejor para Él. Apartar lo primero para Él. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, si uno va a Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice la Escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, las primicias es una ofrenda, es obvio. Pero no es una ofrenda cualquiera. Es una ofrenda especial. ¿Verdad que sí? O sea, nosotros estamos acostumbrados a dar ofrendas. Usted y yo todos los días que venimos a culto, damos ofrendas. Pero cuando se habla de primicias, no es una ofrenda común y corriente. No es como Caín, que dice, llevó Caín una ofrenda. Usted que recuerda la historia, que está en Génesis 4, que se la leímos y se la enseñé. Abel, de lo contrario, dice que llevó de todos los primogénitos, consagró lo mejor, lo más gordo y lo más bueno, se lo llevó a Dios. Entonces, cuando se habla de primicias, Dios nos está diciendo, yo sé que tú siempre me das ofrendas, pero yo no quiero ahora que me des una ofrenda, quiero que me des una buena ofrenda, dame una primicia, dame lo mejor, lo más de todo lo que tienes apartado, dame lo más gordo. ¿Cuántos dicen amén? Abel, la Biblia dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
Y por eso alcanzó testimonio de que era justo. Mire lo que hace una primicia. Cuando usted da una primicia para Dios, Dios testifica de usted, este es hombre justo. Pero ¿qué quiere decir Dios cuando dice que es justo? Porque todos nosotros hemos sido justificados por el Señor. Todos. Pero aun cuando hemos sido justificados por el Señor y estamos en su camino, sin embargo llega el momento en que Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te he estado viendo a ti que los años que llevas, me das ofrenda. A veces no llevas. A veces me has dado por allá. A veces teniendo, te has aguantado. Pero esta vez te dice el Señor, cada principio de año, yo quiero que tú me apartes a mí y me entregues una primicia. Al principio de cada año, entrégame una primicia. Conságrame algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios dará testimonio a cada uno, da testimonio diciendo, este es justo. Vaya un momentito en su mente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, hay una historia de una pareja. Todos conocen esa historia. Esta pareja se llamaba Ananías, era el hombre, y Zafira, su mujer. Estos hombres o esta pareja, esto es para que vea, porque algunos dicen, no, eso es asunto de las primicias, eso es para allá, para el Antiguo Testamento. Dice que ellos vendieron. ¿Están ahí? Estamos en Hechos 5. Si usted ve la historia bíblica, allí en el libro de los Hechos, en los primeros 3, 4 capítulos, que es ahí donde está iniciando la iglesia cristiana, allí es donde está arrancando la iglesia, está dando inicio a la iglesia, está naciendo la iglesia. Dice ahí la palabra del Señor que todos los discípulos o los que seguían al Señor, dice que tenían todo y ninguno decía ser suyo todo lo que poseía, sino que se daban al Señor. Si hay algo que usted y yo debemos entender es lo siguiente, que a veces se nos hace difícil. Algunas personas dicen, bueno, en el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmo. Realmente sí se habla. Claro, no hay un énfasis como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Se preguntará usted. Algunos dicen, es porque ya no se daba diezmo. La verdad es que ya no se daba diezmo, se daba más que el diezmo. Se daba más que el diezmo. Cuando usted ve a Jesús que confronta a las personas en muchas ocasiones, Jesús confrontó, por ejemplo, a aquellos que daban diezmo del eneldo, del comino y de la menta. Ellos diezmaban. Pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Hubo un joven que le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Bueno, el Señor ya le dijo, guarda todos los mandamientos. Él le dice, usted conoce la historia también, todos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer? Cuando el Señor le dice, ahora entonces, ¿qué le dijo el Señor? Despójate de todo lo que tienes, véndelo todo y dáselo a los pobres. Cuando él escuchó esta palabra, se fue enojado, dice una versión. En la versión del 60 dice se fue triste, pero otras versiones dicen que se fue molesto con el Señor. Así como sale mucha gente incómoda cuando se le hablan de estos temas. Ahora, Ananías en el libro Hechos, entonces luego viene la palabra del Señor y dice que los discípulos, todos aquellos que iban, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y ninguno de ellos, y dice todos ellos tenían todo en común, y ninguno de ellos decía ser suyo todo lo que poseían, sino que todo lo daban para el Señor. En otras palabras, no daban diezmo, daban más que eso. Daban más que eso. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pablo, hablando de los filipenses, si gusta me acompaña un momentito allí.
Le decía el domingo pasado, les hablé y les mencioné que en la parte final de la prédica, que le dije que les iba a hablar sobre este pasaje precisamente. Porque todos nosotros conocemos lo que dice Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué se me hizo, Filipo? Ok. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nos quedamos en ese versículo nada más. Yo quiero invitarlo que por favor vaya al versículo número 10. Ok, vamos al 8. Verso 2 versículos más atrás. Verso 8. ¿Estamos ahí? Mire la escritura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ok, cuando dice Pablo, en esto pensar, Pablo está diciendo, reflexiona en esto, porque en todas estas cosas, en todo esto que hay cosas buenas, que hay algo de virtud, en todo esto, en esto hay que darle casco y hay que pensar. Pero cuando habla de pensar, es practicar. No es solamente que usted piense y diga, bueno, tal cosa es buena, ya pensé. No, es practicar. ¿Dice amén? En esto pensar, en esto practíquenlo. Lo que aprendiste, dice Pablo, verso 9, recibiste, oíste y vistes en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con quién. Muy bien. En gran manera me gocé en el Señor, verso 10, de que ya al fin, cuando dice al fin, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted le dice a alguien al fin, está diciendo hasta que se te prendió el bombillo. Cuando levantamos, de alguna manera tenía que levantar el pobre. ¿Eh?
¿Cuántos hicieron eso en algún momento? Sí. ¿Qué es lo que uno estaba haciendo ahí? Pollo que se está muriendo. ¿Sabe cuántos pollos hay que revivir hoy en día aquí? Y hay que darle por la maceta, taca, 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 hasta que revivan. Por eso estas cosas hay que repetirlas. Porque algunos tienen interés, pero no se reviven. Por eso es que algunos dicen, ay pastor, sí algún día, yo sé que eso lo dice la Biblia, algún día, pero se está muriendo. Sí, yo sé que es mi responsabilidad, yo sé que la Biblia dice así, que yo no debo robar, algún día. A ese hay que meterlo y hay que seguirle dando, clan, 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 hasta que salga ahí medio. Nosotros nos reíamos, nosotros hacíamos eso con los pollos, pero era por diversión. Para nosotros era diversión, para ellos era vida. Amén. Entonces, Pablo está diciendo a los hermanos, al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Estoy en el 10, sí. Dice, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. ¿Qué dice en el verso 10 de ustedes? Ok, muy bien. Para manifestarlo, dice mi versión. O sea, ustedes, yo sé que tenía interés, pero a veces tenemos que esperar que ver que se está muriendo el otro para entonces decir, aquí estoy para ayudar. Pablo está diciendo, ustedes están esperando que me pasen cosas para entonces ustedes manifestar, bueno, ahora aquí estoy. ¿Me está siguiendo en la lectura? No lo digo, dice San Pablo, porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo dice, he aprendido a vivir en cualquiera de los dos sistemas y estoy tranquilo. En todo y por todo estoy enseñado. Si hay algo que tenemos que aprender es aprender a vivir cuando usted tiene bien o abundancia y también cuando tenga escasez. Hay que aprender a vivir eso. Hay gente que mientras tienen abundancia todo está chévere. Pero apenas se les quita un poquito, entonces empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Y algunos hasta se apartan del camino. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y por eso viene el verso que todos conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, en esta versión dice, no es que estoy buscando donativos, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde, ¿dónde? ¿Se da cuenta que en el cielo usted tiene una cuenta de ahorro también? El apóstol Pablo dice, estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Dios tiene una cuenta para nosotros. Entonces cuando usted da, eso lo que hace es que en su cuenta se multiplica. Dios se lo anota. Porque cuando usted da, lo que usted está haciendo es ¿qué? Sembrando. Está abonando. Está abonando, está sembrando. ¿Me está siguiendo en el tema? Por eso dice, lo que yo busco es fruto. Mire bien lo que está diciendo Pablo. Cada vez que usted da para la obra del Señor, cuando usted da algo para un hombre de Dios, aquí la gente estaba dando para el apóstol. Cuando usted da para un hombre de Dios, para una persona, un ministro, usted está apuntando más bien a su cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Hay una bendición en eso. Hay una bendición en eso. Cuando que usted y yo debemos de entenderlo. A su nombre.
Entonces, dice Pablo aquí a los hermanos en el verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Dice Pablo, lo que ustedes enviaron es olor, sacrificio, agradable. Entonces, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Yo quiero que ustedes se detengan un momentito en eso. Porque muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no tengo mucho y si doy, me puedo quedar sin nada. Pablo dice, cuando ustedes dan, Dios aumenta en su cuenta y a la misma vez Él va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia tiene que aprender a dar. Entonces, lo que nos está diciendo a nosotros, eso la escritura, en esto la escritura, es que nosotros tenemos que aprender entonces, que cuando usted da, no es que ustedes lo están estafando como mucha gente tiene el pensamiento sucio, porque eso es tener un pensamiento sucio. Cuando usted le da a una persona, cuando usted le da a un hombre, a una mujer de Dios, no es que usted lo están estafando. Hay una bendición de Dios para tu vida allí. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando usted da, usted lo que está haciendo es honrando. Cuando usted trae al Señor estas ofrendas, Pablo dice aquí, dice, eso que ustedes enviaron es olor fragante, sacrificio acepto. Y algo que es sacrificio, y un sacrificio que es algo que ¿qué? Que cuesta, que duele. Algo que duele. Entonces dice Pablo, ustedes, sé que a lo mejor muchos de ustedes se quedaron con necesidad para enviarme a mí, para ayudarme. Por eso es que le dice, mi Dios le va a suplir lo que le falte, conforme a sus riquezas en gloria. Pero Pablo lo ve como un sacrificio, eso lo ve como un sacrificio. Es decir, todo lo que tú das para la obra del Señor no es una estafa. Saquémonos eso de la mente. Saquémonos eso de la mente. Cualquier hermano, cualquier hermana que sigue pensando de esa manera, necesita nacer de nuevo. Necesita madurar en Cristo. Necesita abrir su entendimiento. Necesita despertar. Se está muriendo, se está muriendo. Necesita despertar. Dios nos manda a nosotros a aprender a honrarlo a Él. A que lo honremos, a que seamos, a que tengamos una actitud de honra hacia Él, de tenerlo en gran estima. Considerémoslo a Él como algo precioso, de gran valor. Eso es honra. Entonces, la gente que de Filipo que le están mandando a Pablo, lo que están diciendo, para nosotros tú, Pablo, como apóstol, eres valioso, eres importante. Y ellos lo ponen en un lugar de estima porque Pablo había dado todo para bendecir las iglesias. Y eso lo podemos aplicar para nosotros en nuestras congregaciones también. Cuando usted le da al pastor, escuche esto, y no lo estoy diciendo por, como dice Pablo, no es para congraciarme ni para estar torciendo brazo a nadie. Esto es un asunto de conciencia. Vea la palabra, hermano, con el lente del Espíritu. Cuando usted le da al pastor algo, o a un hombre de Dios, a quien sea, o a otra persona, eso usted está diciendo, le doy porque para usted está considerándolo algo honroso a esa persona. Otra cosa, usted lo está considerando, le está dando estima a esa persona. Lo está considerando como algo preciado a esa persona. ¿Me sigue? ¿Y sabe por qué digo esto aquí? Porque es algo que nosotros tenemos que aprenderlo. Aquí hay hermanos en esta congregación, y lo digo no voy a mencionar nombres, pero aquí hay hermanos que en momentos han bendecido mi vida. Me han bendecido de una u otra forma.
Aquí hay hermanos que, por ejemplo, en los viajes que yo he hecho a algún país, a Nicaragua o a México cuando he salido, hay hermanos que se me han acercado, mi pastor, para ayudarlo en su viaje. Yo personalmente lo que hago es orar por esa persona. Le agradezco, pero oro por esa persona. Hay personas aquí, algunos hermanos que eso lo han hecho. Y no está mal, es una bendición. Es una bendición. Ahora, ¿por qué? Porque una manera de usted honrar el ministerio de la persona que ha puesto para que le guíe espiritualmente. Y de eso voy a seguir hablando. Leíamos el domingo anterior y vimos a Malaquías que el Señor decía, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ya les dije que era lo que significa pan inmundo. ¿Se recuerdan de eso? 2 o 3, gracias. Los demás. Ahora, le hice la pregunta final en la prédica el domingo. Hermanos, porque muchos preguntan, ¿y a quién le corresponde el 10? ¿A quién le corresponde la ofrenda? Las primicias. Y se los dije acá. Bíblicamente, las primicias son para el ministro. Bíblicamente. Y no me palpita el corazón sinceramente al decir esto, lo digo con autoridad. Pero conforme a la Biblia, las primicias las recibe el ministro. Se la llevaban a él. Yo le expliqué por qué se le daba eso. Levítico 23:20, el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias de los corderos, serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Está en Levítico 23:20. Levítico 23:20. Usted lo puede buscar allí. Bíblicamente, las primicias, dice que el pueblo las traía. Estamos allí. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan. Y no es solo para mecerla, porque no crea usted que era solo para mecerla y va. ¿Ah? No, ahí, pastor, pues ahí dice que era para mecerla. Sí, no, pero no te bien el verso. Dice que las mecía delante del Señor, con el pan de las primicias y los 2 corderos. El Señor le dice, estos serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. En el libro de Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10, verso 37. ¿Cuánto lo tienen? Nehemías. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. 37. También acordamos llevar las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, para los sacerdotes, a los depósitos de la casa de nuestro Dios. Alguien me preguntó, y fue una pregunta aquí también, pastor, pero si entrego las primicias, no debo entregar, entonces quiere decir que no debo entregar los diezmos. Les expliqué que los diezmos es una cosa, las primicias son otra. Aquí dice que ellos venían y dice, para los sacerdotes a los depósitos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían el 10º de nuestras labores en todas las ciudades. Un sacerdote hijo de Aarón estaría con los levitas cuando estos recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a los depósitos de la casa del tesoro. Porque a los depósitos del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y dice la escritura en la parte final del versículo 39, y prometimos, ¿qué cosa?
¿Qué dice la parte final del verso 39? Y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. ¿Sabe que muchas veces se cae en el abandono? En el descuido. Aquí la gente llevaban todo, las primicias, los diezmos. El domingo, usted trae sus primicias y usted debe traer sus diezmos. Si vamos a aplicarlo conforme a la Biblia, aquí bíblicamente vamos a decir que el diezmo, la iglesia, obviamente, la iglesia lo que hace es que le da al pastor, le paga, vamos a decirlo, del diezmo. El resto de ese diezmo se utiliza para todos los gastos que usted sabe que se utilizan. Ahora, el pueblo debía llevar las primicias. ¿Por qué? Porque esas primicias, como ya les he explicado, eran para el sostenimiento de la familia sacerdotal. Dice Ezequiel 44:30. Ezequiel 44, verso 30. ¿Lo tienen? Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, ¿está allí? Y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote, ¿qué cosa? Las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuál es el resultado de una iglesia bendecir con las primicias? Su casa será bendecida, dice, para que repose. Cuando dice la escritura para que repose, ¿qué esto implica? Dios está reposando su bendición sobre tu casa. Es decir, fíjese bien, véalo de esta manera. La mayoría aquí tiene su trabajo. La mayoría aquí tenemos salud. La mayoría aquí tiene casa. La mayoría aquí tiene carro. La mayoría aquí tiene dinero. Aunque no diga amén, pero muchos tienen sus cuentecitas ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué usted tiene eso? ¿Sabe por qué es? Porque la bendición de Dios está allí en tu vida. Ahora, dice el Señor, pero si tú traes la ofrenda mía, la bendición mía va a continuar reposando en ti. Pero si usted aguanta su mano, puede ser que esa bendición que está reposando en tu casa sea quitada. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos y hermanas, entendamos entonces el principio de las primicias, de lo que hemos estado hablando ya por un par de días. Es importante que usted entienda qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros traemos las primicias. El año pasado nosotros hicimos este culto de primicias. Y las primicias quedaron en el templo, en la iglesia. Ya no fueron dadas al pastor. No vaya a pensar que el pastor se quedó con las primicias. Pero cuando uno recibe las primicias, el pastor recibe las primicias, el sacerdote lo que hacía era, recibía, las depositaba y bendecía a esa familia. La razón por la cual Dios utiliza este medio era por lo siguiente. Yo espero que usted me esté entendiendo. Por eso dimos el estudio de madurez espiritual. Porque yo le dije que solo cuando maduremos espiritualmente vamos a entender estos principios. Si nosotros no maduramos espiritualmente, probablemente vamos a estar cavilando en nuestra mente y pensando muchas cosas. Y nos haremos, y podemos ser personas que en lugar de ser de bendición, seamos dañinas. Yo les conté una historia a ustedes hace un tiempo atrás. De un hermano, esta es una historia de un hermano en El Salvador.
Desde niño él se creció, su padre era pastor de la iglesia. A la edad de 10 y tantos años, este muchacho se apartó de la iglesia enojado. Y no retornó más a la iglesia después de algunos años, cuando Dios lo volvió a alcanzar. Pero ¿qué fue lo que llevó a este muchacho a apartarse de la iglesia? Una vez, dice él, va con su papá, porque era costumbre él ir con su familia, como hacemos todos, con su familia. El muchacho llega al templo, el pastor, entra el pastor, su esposa, y va el muchacho, el hijo de ellos, va detrás con su librito de escuela dominical y su Biblia, va contento y va saludando a los hermanos también. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y cuando saludó a uno de los ancianos de la iglesia, dice que el anciano le apretó la mano, lo agarró y lo quedó viendo y le dijo: cuida esos zapatos, porque esos de los diezmos que yo doy. Dice que él sintió una vergüenza, que el muchacho sintió una vergüenza grandísima. Y dice, es un testimonio real. Hoy es pastor él. Pues él dice, ¿qué fue lo que me sacó a mí de la iglesia? La actitud de aquel hombre, que era un líder, era uno de los diáconos que estaban ahí, ancianos. Dice, cuida esos zapatos porque esos cuestan mis diezmos que yo doy. Eso es desconocer la responsabilidad espiritual que nosotros tenemos. La iglesia no puede o no debe, mejor dicho, entrar en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque viene, hermanos, se lo aseguro. Puede venir un juicio. No vamos a llamarle castigo, un juicio, una forma de Dios llamarte la atención por ese tipo de actitud. Entonces, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes? Recibían y bendecían. ¿De quién es el privilegio de bendecir a la familia? Del sacerdote. Una hermana comentaba en estos días atrás: pastor, me gustaría estar allí, pero si la Biblia dice que es el sacerdote que tiene que bendecir mi familia, y me gustaría que el que me bendiga a mi familia sea usted como pastor. Me hizo reflexionar. O sea, porque usted es el pastor. Mis primicias las voy a llevar, pero yo quiero que la bendición me la dé usted como pastor mío. No es que no se la pueda dar otro hermano, pero es que el principio es ese. Entonces, lo que estábamos pensando es cierto, me hizo reflexionar, es cierto. Y nosotros a veces lo que hacemos es que, bueno, yo le pedí a los hermanos el año pasado, a los líderes, ayúdenme. Pero ¿por qué lo hacemos así? Para avanzar, ¿verdad? Porque todo el mundo está desesperado. Hermano, todo el mundo, ayúdenme. Pero realmente, cuando se hacían las fiestas de las primicias, si usted va a la Biblia, duraban 7 días. 7 días. Porque el sacerdote tenía que ir bendiciéndolo allí, por familia, por familia, por familia. Pues, imagínese usted. Este domingo, los líderes me van a ayudar a mí, aunque mi esposo y yo vamos a estar bendiciendo a toda la familia. Pero este domingo vamos a pedir a los líderes hacerlo entonces de una manera diferente. Los líderes van a ser escuderos de la iglesia, guardianes de la iglesia. Los vamos a ubicar a todos los líderes alrededor de la congregación, con sus manos hacia el frente, bendiciendo a los hermanos, ministrando ahí, aunque sea con sus manos ahí, ministrando. Y vamos a estar pasando a toda la congregación, con su familia. El orden es que usted va a venir con su primogénito, si es que su primogénito está en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Cada familia se levantará, vendrá su hijo mayor, el padre, la madre, con el hijo mayor delante, si es que está en la iglesia el hijo mayor, y el resto de su familia al lado. Nosotros vamos a bendecirlo a usted. Vamos a estar reprendiendo toda maldición, toda enfermedad, toda crisis. Y vamos a estar declarando una palabra de bendición sobre usted y sobre su casa, mi esposa y yo. Los vamos a bendecir a uno por uno. Vamos a hacerlo por secciones. Una sección primero se levanta, las otras 2 secciones sentadito, esperando, adorando a Dios. Va pasando una sección, vamos a ir haciéndolo así, bendiciendo a la familia. Se siente esa, tomamos un break, cantamos una alabanza, vamos con la segunda sección.
van pasando los hermanos, vamos bendiciéndolos y así sucesivamente hasta que concluyamos con todo. Por eso es que el culto este domingo va a empezar a las 11 de la mañana, no va a empezar a las 12. Vamos a tener la escuela dominical de 10 a 11. A las 11 concluimos ahí, aunque sea un resumen, una cápsula. Entonces le damos la cápsula y a las 11 arrancamos con el culto. Para tener tiempo de ir orando por todos los hermanos, por toda la familia de la congregación. Ahora, volviendo al tema. Entonces, ¿por qué se debe hacer la bendición? Le dije que para Dios, en la Biblia, dice la Escritura ahora, ¿por qué el Señor utiliza este recurso para bendecir al ministro o al sacerdote? ¿Por qué? La Biblia nos habla a nosotros que cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, todos estos hombres, ¿qué hacían? La mayoría de ellos. Todos, mejor dicho, todos. Todos trabajaban. Cuando Dios llama a Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Estaba ahí remendando las redes, pero ese era su trabajo. Cuando llama a Mateo, ¿dónde estaba Mateo? En el banco de los tributos, recogiendo los impuestos. Y así fue llamando a los distintos apóstoles. Por eso Jesús dijo, nadie lleve alforja ni lleve nada. Por eso Jesús luego dijo, el obrero es digno de su salario. La iglesia tiene una responsabilidad y la responsabilidad de la iglesia es sostener al hombre que Dios ha puesto para ministrarle. Al hombre que Dios ha puesto para bendecir a tus hijos cuando nacen, cuando tú los traes para dedicarlos. Al hombre que te bautizó o que oró por ti para recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Para bendecir al hombre que te ha casado, a los que hemos casado, que ha unido en matrimonio tu vida o a tus hijos. Al que ha celebrado los 15 años o los 16 años de alguno de los cumpleañeros. Aquel que ha estado allí cuando ha venido una crisis que usted lo llama y es el que asiste rápido a tu casa cuando está disponible, porque recuerde que el pastor es uno solo, no es Dios para estar en diferentes lugares. Porque algunos pueden decir, pero yo llamé al pastor y nunca llegó. Sí, porque yo sé que no todos he respondido, pero hemos hecho lo más que se ha podido. Y si es de madrugada, ahí nos vamos de madrugada. Y si es de noche, ahí vamos de noche. Y si tenemos que estar en un sitio, ahí estamos en un sitio. Y si tenemos que andar allá celebrando el funeral de uno, dándole consolación a otro, ayudando al otro, ministrando al otro. Por eso es que el Señor en la Biblia dice que ellos serían sostenidos por la iglesia. Por eso es que Pablo dice, me alegro que ahora ustedes estén reviviendo el cuidado por mí. Voy a concluir con el libro de Colosenses. Si hay alguna pregunta, me la hace al final, ya voy a terminar. Sea Dios glorificado. Deje ver dónde está aquí la palabra del Señor. Alabe al Señor, hermano. Sea Dios glorificado. Déjeme ver dónde estamos, porque sí, un momentito. ¿Qué se me hizo el pasaje de la Escritura? Bendito sea el Señor. Bueno, en lo que lo consigo ese, pero déjeme entonces participar en el otro. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses está ahí mismo, cerquita suyo. Segunda, capítulo
El último capítulo, capítulo 3. ¿Lo tienen? Bien, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea como, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Capítulo 3, sí. Pues no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde, el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho. Mire lo que dice Pablo aquí. No porque no tuviéramos ¿qué? ¿Qué está diciendo Pablo entonces? El ministro tiene ¿qué? Derecho. Ahora, Pablo el apóstol, él dice, yo he andado trabajando, dice. Y ahí si alguno se toma y dice, pues se da cuenta, Pablo trabajaba. Porque hay gente que lo agarran de ahí. ¿Se da cuenta que Pablo trabajaba? Ahora, usted tiene que ir al contexto. ¿Por qué razón Pablo hizo esto? Porque la iglesia, como en Filipenses, la iglesia no lo quería ¿qué? A muchos hermanos, Pablo no estaba recibiendo el apoyo o la ayuda de la iglesia. Y por eso él dice, no porque no tenga derecho, porque usted ve lo que dice allí. No porque nosotros no tuviéramos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Pablo está diciendo, yo tengo derecho. Pero Pablo para no hacer, dice, pero yo para que no quiero que ustedes pues digan que soy carga. Y Pablo de pronto hacía trabajo. Pero por eso dice a los filipenses, cuando leíamos la porción de los filipenses, dice, yo le agradezco a Dios y los felicito porque ahora ustedes han revivido ese amor por mí. Ahora, el ministro, la persona no es que no pueda trabajar. Un ministro, una persona que hoy llama al ministerio, puede trabajar. Hay pastores que trabajan. Y yo conozco pastores que trabajan secularmente. Pero mire esto. Aquí hay algunos, aquí en Camden, me han llamado hermanos de aquí de Camden para que yo vaya a ministrarles o para que vaya a ayudarles en algo. Y la primera pregunta que yo le hago, hermano, pues usted tiene su pastor. Yo después no quiero que digan que yo, sí, pero es que yo no puedo llamar a mi pastor. ¿Y por qué? Porque mi pastor solo está trabajando. Mi pastor solo llega un día o 2 días en la semana, porque lo de él es trabajar. De varias congregaciones aquí, no voy a decir de 2 o 3 congregaciones de aquí en Camden, me han llamado a mí para ir a ministrar, porque el pastor de ellos no está disponible para ellos porque anda trabajando. Ahora, no es que esté mal, pero ¿dónde está la atención que se supone que él debería estar dando a esas personas que son sus ovejas, que están en necesidad? ¿Dónde está? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Yo trabajé por unos años aquí, cuando empecé el pastorado. Pero no podía estar en las 2 cosas a la misma vez, hasta que el Señor me dijo, deja el trabajo. Yo no quería al principio dejar el trabajo mío. Porque cuando yo empecé aquí en la iglesia, hermanos,
a ministrar a tiempo completo. ¿Cuántos me están escuchando? Lo que la iglesia, lo que yo ganaba en la fábrica de drones en una semana, era lo que la iglesia me daba a mí en un mes. Entonces, que Dios te diga a ti, deja el trabajo y dedícate a la iglesia, fue lo primero que yo pensé. Wow. Voy a dejar de percibir, hablando materialmente, voy a dejar de percibir mi salario para recibir una ayuda que la puedo recibir, o sea, que lo que me dan, lo que yo gano en una semana, me lo iba a dar la iglesia a mí en un mes. Cuando ya empecé a pastorear aquí, la iglesia me daba a mí $400 mensual. Y hubo alguien que me dijo que era mucho. Después me subieron a 500. Pero las exigencias son iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con todo esto, hermano? ¿Por qué yo los estoy preparando en todo esto? Porque yo quiero que entendamos una cosa. No estamos aquí, como dijo Pablo, ni pidiéndole a nadie, ni rogándole a nadie. Simplemente tenemos derecho. Tenemos derecho. Porque como ministros, Pablo dice, hemos sabido tener en abundancia, vivir en abundancia y vivir en escasez. Entonces, la iglesia debe entender, por eso es que Pablo, por eso es que la Escritura separó a los, en el Antiguo Testamento, el Señor separaba a los ministros. Dice, ustedes, yo voy a ser su sostén. Ahora, pero no quiere decir que Dios le iba a mandar el maná del cielo a ellos. ¿A quién Dios usaba para ellos? Al pueblo. Todos ustedes, yo los he bendecido para que ahora todos ustedes bendigan al sacerdote. ¿Está conmigo? Entonces, ese es el principio bíblico, hermano. Y en ese principio bíblico yo quiero que nosotros como iglesia descansemos. Y con esto concluyo ahora. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 17, una historia bastante conocida por todos ustedes. Primera de Reyes. Es la final que vamos a concluir ya. Primera de Reyes, capítulo 17. Es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen? A ver, ¿cuántos tienen su Biblia, hermano? Ok, yo le pregunto, ¿usted cree en esa palabra? Recuerde lo que dijimos en 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. Útil. Entonces la palabra clave es útil. Toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil. Y como es útil, todo lo que está aquí sirve para nosotros hoy en día. Elías, como profeta, vemos allí que se encuentra con una mujer. Estamos ahí en la página. Verso 8. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Mire lo que le dice el Señor a Elías, vive allí. Ahí le he dado ¿qué? ¿Le he dado qué? Una orden, ¿verdad que sí? ¿A quién el Señor le dio una orden? A una mujer viuda para que ella te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué hacía la mujer, perdón? Recogiendo leña. Y le dice la escritura, cuando ella iba a traérsela, él vuelve y la llama. ¿Sabes qué le dice? Te ruego también que me traigas un bocado de pan en tus manos. No le dice mándamelo. ¿Verdad que sí? Mira a ver si me manda, si hay un bocadito de comida en tu casa y me lo mandas ahí en delivery.
Le dice, me lo traes en tus manos. O sea, usted lo tiene que traer en sus manos. Es lo que está diciendo Dios. Mire lo que dice la palabra. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿No tengo pan cómo? Ah, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Tenía qué cosa? Tenía harina. No tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo. Lo comeremos y luego nos vamos a morir. ¿Cómo usted ve este caso aquí? Una mujer ¿cómo? En una extrema necesidad. Recuerde que aquí hay una sequía, es tiempo de sequía. Es tiempo de sequía. 3 años de sequía. No hay nada. Ella tiene un poquito de harina, un poquito de aceite y al Señor se le antoja que le diga, decirle a Elías, dile a esa mujer que te dé comida. Porque lo que Dios hace como que no tiene sentido, ¿verdad? Escribió alguien un libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces ella responde. Ella respondió, viejo, ya tuve que no tengo pan cocido, solamente, ok. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Verso 13. Elías le dijo, no tengas miedo. Ve y haz como has dicho. Pero hazme con ello primero a mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le pidió Elías a ella? La primicia. De todo lo que tienes, dame a mí primero. Elías juega el papel de Dios aquí para nosotros. Dame a mí primero. Entonces, hazme con ello primero una pequeña torta cocida. Hasta gusto le está pidiendo aquí Elías, ¿verdad? Hazme una tortita y me la pones a cocer ahí bajo las brasas, bajo la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Suena como desconsiderado. La mujer se está muriendo. Ella y el hijo dicen, nos vamos a suicidar aquí. Lo que tengo es un poquito, andar recogiendo leña para morir, para cocer lo que tengo y morirme. Porque esto ya no hay salida para ningún lado. Pero llega Elías y le dice, ¿sabes qué? Mira, Luciana, hazme a mí primero. Haz como has dicho. Pero hazme primero una torta cocida bajo la ceniza y me la traes a mí después. Haz como tú has dicho. Eso está tremendo. Ahora, dice el verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa. ¿Durante cuánto? Muchos días. 16. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, le dice Elías. Lo toma entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías. El alma volvió al niño y ¿qué? Revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, cuando le das a Dios, o cuando nosotros aprendemos a reconocer a Dios a través de la persona que Dios ha puesto, hay algo que se desata en nuestras vidas.
Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice que la bendición de Dios reposa sobre esa casa. Reposa sobre esa familia. Hay una bendición de Dios cuando usted aprende a honrar, hermano, con sus primicias a Dios. Si usted trae su primicia y se la entrega a Dios, o la entrega al pastor, usted está honrando a Dios también. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Dice amén. Así que, hermanos, eso es lo que Dios nos está diciendo hoy en esta noche para concluir esta parte. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando se habla de primicias, es tratar con tus primicias, esforzarte, dar lo mejor, dar algo especial para Dios. Honras a la persona que Dios ha puesto delante de ti y la bendición de Dios también estará sobre usted. Esto estará sobre todo aquel que lo cree. Por eso dijimos, hermano, esto es para el que cree. Si usted no lo cree, usted no debe participar. Si usted no cree, usted no participa. Si alguien dice, no, yo no le voy a dar nada al pastor, que se cree el pastor. Usted no participa, no hay problema. Esta es palabra para la gente que ha madurado. Esta es una palabra para la gente que ha creído a Dios. Dios tiene algo especial. Tenemos que aprender eso. Dios tiene algo especial. Este domingo vamos a tener una gran bendición, yo se lo aseguro. Usted tiene que venir con expectativa de venir aquí a tener una fiesta preciosa en Cristo Jesús el domingo. El diablo se ha levantado en estos días, hermano, de una forma terrible contra muchos hermanos y hermanas. Pero a la misma vez Dios ha ido contestando. Dios también se ha ido glorificando. Hermano Rubén Arróliga, su testimonio en esta noche, ¿qué me dice? Dios ha contestado una petición suya. ¿Cuál es la petición? En enero de este año nosotros metimos los papeles de la esposa mía, de Erika,